Hay una guerra que no aparece en los noticieros de las 8 de la noche. No tiene tanques ni soldados ni ultimátums en redes sociales. Pero tiene consecuencias que llegan directamente al bolsillo de cada mexicano que va al supermercado, que paga renta, que ahorra para el futuro de sus hijos. Es la guerra del tipo de cambio. Y en los días previos a la cumbre bilateral del TEMEC del 25 de mayo de 2026, los fondos de cobertura de Wall Street y los especuladores de Chicago la declararon contra el peso mexicano. La estrategia era simple y brutal: aprovechar la incertidumbre que generan las negociaciones del TEMEC para apostar masivamente a la baja del peso. Crear la percepción de que la moneda mexicana estaba bajo presión, generar ventas en cascada que produjeran una devaluación artificial, y obligar a México a llegar a la mesa de negociación con una moneda debilitada, con los mercados nerviosos y con el gobierno en posición defensiva ante su propia población preocupada por la inflación y el poder adquisitivo. Querían llegar a la negociación del TEMEC con el peso destruido. Querían que Sheinbaum llegara a esa mesa de rodillas. No lo lograron. Y la razón por la que no lo lograron tiene un nombre, un número y una historia que merece ser contada con la claridad que los medios financieros raramente le dan, porque para entenderla completamente tienes que conectar la política económica de Banjico con la estrategia de soberanía del Banjico gobierno de Sheinbaum, de una manera que los análisis que ven cada cosa por separado nunca logran hacer. Quédate, porque lo que el Banco de México hizo en las semanas previas a la cumbre del TEMEC es posiblemente el ejercicio de soberanía financiera más importante que México ha ejecutado en décadas, y los números que lo respaldan son tan contundentes que ningún fondo de cobertura de Wall Street, por grandes que sean sus recursos, quiso apostar contra ellos. Para entender la muralla que Banjico construyó, primero tienes que entender qué son los ataques especulativos y por qué funcionan cuando funcionan. Un ataque especulativo contra una moneda no es un acto de fuerza bruta donde el dinero simplemente aplasta a la moneda objetivo por la diferencia de masa. Es un acto de coordinación y percepción mucho más sofisticado que funciona activando el miedo de otros actores del mercado. Los fondos de cobertura no tienen el dinero suficiente para comprar y vender todo el peso mexicano que existe en los mercados globales. Lo que hacen es crear la percepción de que la moneda está bajo presión, que otros actores van a vender, que el Banco Central no tiene los recursos para defender el tipo de cambio, y que por lo tanto el movimiento más racional es vender antes de que caiga más. Esa percepción de inevitabilidad es lo que convierte un ataque especulativo en una profecía que se cumple a sí misma. Si suficientes actores creen que el peso va a caer, venden pesos. Si suficientes actores venden pesos, el peso cae. Y cuando el peso cae, los que apostaron a la baja ganan dinero a costa de la economía mexicana y de los mexicanos que tienen sus ahorros, sus salarios y sus deudas denominados en esa moneda. El escudo que detiene ese mecanismo de la profecía autocumplida no es otro mecanismo de mercado sino algo externo al mercado: la certeza de que el Banco Central tiene los recursos suficientes y la voluntad política inequívoca de intervenir en el mercado de manera que el ataque sea más costoso para los especuladores que el beneficio potencial que podrían obtener de la apuesta. Banjico tiene 256.000 millones de dólares en reservas internacionales, consolidadas a un nivel que no tiene precedente en toda la historia del Banco Central mexicano desde su fundación. 256.000 millones. El nivel más alto de la historia del Banco Central mexicano, un número que cuando se pronuncia en los corros de Chicago y en las mesas de trading de Wall Street, produce un efecto muy específico. Hace que los fondos que estaban planeando apostar contra el peso hagan el cálculo de cuánto dinero necesitarían para mover el tipo de cambio de manera significativa y se den cuenta de que la muralla es demasiado alta. Porque ese es el efecto disuasorio de las reservas internacionales. No es necesariamente usarlas. Es que los que quieren atacar la moneda calculen que el Banco Central puede aguantar más tiempo y absorber más presión de la que ellos pueden sostener en su posición especulativa. El nivel de reservas que Banjico ha acumulado no es un accidente ni el resultado automático de la bonanza económica.
Es el resultado de una política deliberada de construcción de escudo financiero que el gobierno de Sheinbaum ha ejecutado con una consistencia que los mercados internacionales han registrado y que los fondos de cobertura tuvieron que incorporar en sus modelos cuando calcularon si tenía sentido atacar el peso en la semana del TEMEC. La respuesta que esos modelos arrojaron fue no. Y esa respuesta, ese no de los especuladores, es exactamente lo que permitió que el peso llegara firme a la semana de la negociación del TEMEC, en la banda de las 17 unidades por dólar, sin los temblores que los fondos de Wall Street habían planeado generar. Pero hay algo más en la estrategia de Banxico que merece atención específica, porque va más allá de las reservas y que conecta con la dimensión geopolítica más amplia de lo que México está haciendo en este periodo. La tasa de interés de referencia de Banxico está en 6.50%, después de un ciclo de ajustes a la baja que el propio Banco Central decidió pausar estratégicamente en el momento en que la incertidumbre del TEMEC comenzó a materializarse en los mercados. Ese número importa en el contexto del TEMEC por razones que no tienen nada que ver directamente con el comercio de acero o de maíz o de automóviles. Tiene que ver con el diferencial entre la tasa mexicana y la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. Cuando la tasa de interés en México es significativamente más alta que en Estados Unidos, los capitales internacionales tienen un incentivo muy concreto para estar en México. Pueden invertir en instrumentos de deuda mexicana y ganar un rendimiento superior al que obtendrían en el mercado norteamericano. Ese flujo de capitales sostiene la demanda de pesos en los mercados internacionales. Y una demanda sostenida de pesos hace que el tipo de cambio se mantenga estable incluso cuando hay incertidumbre geopolítica. La decisión de Banxico de mantener la tasa en 6.50%, frenando el ciclo de relajación monetaria que venía ejecutando para apoyar la actividad económica interna, fue exactamente esa señal al mercado de Nueva York. El ciclo de bajas se detiene cuando la incertidumbre comercial lo requiere. Que la soberanía monetaria de México incluye la capacidad de usar la tasa de interés como instrumento de defensa del tipo de cambio cuando el contexto geopolítico lo exige. Esa señal tiene un nombre en el lenguaje de los mercados financieros: credibilidad de política monetaria. Y la credibilidad es exactamente lo que hace que los ataques especulativos sean más difíciles, porque los fondos que quieren apostar contra una moneda necesitan calcular cuánto tiempo va a durar el Banco Central con su postura. Cuando la postura del Banco Central es creíble, ese cálculo favorece al Banco Central. La Junta de Gobierno de Banxico lo sabe. Y la comunicación que hizo al mercado fue deliberadamente clara. No hay señal de que la tasa vaya a bajar mientras la incertidumbre del TEMEC esté sobre la mesa. El diferencial atractivo frente a la Reserva Federal se mantiene, y los capitales que necesitan ese diferencial para sus rendimientos no tienen incentivo para salir de México en este momento. Eso es lo que en el mundo de las finanzas se llama convertir al peso en una fortaleza. No mediante la imposición de controles de capital, ni mediante intervenciones de emergencia que señalan pánico, sino mediante la construcción de condiciones que hacen que mantener pesos sea la decisión racional de los actores financieros globales. La tercera dimensión del blindaje es la que menos cobertura recibe en los análisis financieros convencionales y que requiere más contexto para entenderse completamente, pero que es posiblemente la más importante de todas en términos de soberanía financiera de largo plazo. La diversificación de las reservas hacia oro físico. Parte del éxito de la estabilidad financiera mexicana en mayo de 2026 no está solo en el monto de las reservas, sino en su composición. Banxico ha venido incrementando de manera gradual pero consistente su exposición en oro físico como parte de las reservas internacionales. Esa decisión tiene una lógica que va más allá de los rendimientos financieros del metal. El oro no está denominado en dólares. Su valor no depende de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. No puede ser inmovilizado por sanciones norteamericanas de la manera en que sí pueden serlo los activos denominados en dólares mantenidos en cuentas en el sistema financiero estadounidense. Y su valor histórico como reserva de valor en periodos de alta incertidumbre geopolítica está documentado en todas las grandes crisis financieras de los últimos 2 siglos. En un momento en que Washington está usando su política comercial,
sus agencias de inteligencia y sus amenazas militares como instrumentos de presión sobre México, la decisión de reducir la exposición a activos que pueden ser afectados por decisiones unilaterales norteamericanas y aumentar la exposición a oro físico no es solo una decisión de gestión de portafolio. Es una decisión de soberanía financiera que hace al escudo de Banxico más robusto frente a los tipos específicos de presión que Washington ha demostrado estar dispuesto a usar. Eso conecta la política monetaria de Banxico con la estrategia de soberanía más amplia del gobierno de Sheinbaum de una manera que raramente se explica con esa claridad en el debate público. La soberanía financiera en el sentido más profundo del término no es solo la capacidad formal de no ceder ante las condiciones que la contraparte propone en la mesa de negociación del TEMEC. Es también la capacidad de llegar a la mesa de negociación del TEMEC con una moneda estable, unas reservas inexpugnables, una postura de tasa de interés que atrae capitales y una composición de reservas que reduce la vulnerabilidad a la presión específica que Washington puede ejercer a través del sistema financiero internacional. Sheinbaum y su equipo económico llegaron a la cumbre del 25 de mayo con todo eso en su lugar. El peso en la banda de las 17 unidades. Las reservas por encima de 256.000 millones. La tasa en 6.50 generando el diferencial que mantiene los capitales en México. Y el oro físico como el componente de las reservas que no puede ser tocado por ninguna decisión unilateral de Washington. Eso no es suerte. Es la convergencia de una política económica deliberada y de una estrategia de soberanía que se ha venido construyendo episodio por episodio, decisión por decisión, durante todo el periodo previo a la negociación más importante que México tiene sobre la mesa. Los que querían que México llegara al TEMEC con el peso destruido y el gobierno en posición defensiva calcularon mal la muralla que Banxico había construido. Y esa mala lectura es uno de los errores estratégicos más costosos que los fondos de cobertura de Wall Street y los negociadores de Washington pueden haber cometido en este ciclo. Porque cuando llegas a una negociación creyendo que el otro lado está debilitado y encuentras que está blindado, tu postura de negociación colapsa antes de que empiece la primera sesión. Eso es exactamente lo que pasó. México llegó fuerte, con reservas récord, con el peso firme, con la tasa que mantiene los capitales y con la estrategia completa que hemos documentado en este canal durante los meses anteriores, los hospitales que demuestran que el gobierno construye, los acuerdos con Canadá que demuestran que tiene alternativas, la postura soberanista que demuestra que tiene voluntad, y ahora el blindaje financiero que demuestra que tiene los recursos para sostener esa voluntad ante cualquier presión que llegue desde los mercados. ¿Tiene México la capacidad de mantener este blindaje financiero si la negociación del TEMEC se prolonga más allá de lo previsto y la incertidumbre genera una presión sostenida sobre el tipo de cambio? ¿Puede Banxico mantener la credibilidad de su postura de tasa de interés si la economía interna empieza a necesitar estímulo monetario de manera más urgente que lo que el contexto geopolítico permite? ¿Y cuánto tiempo puede durar el diferencial de tasas como argumento para mantener capitales en México si la Reserva Federal de Estados Unidos decide subir sus propias tasas para responder a la inflación que los propios aranceles de Trump están generando en la economía norteamericana? Y ese es el resultado más importante de todo lo que hemos analizado en este video. No el número de reservas en sí mismo, no la tasa de interés específica, no el porcentaje de oro en el portafolio de Banxico, sino el hecho de que cuando los especuladores que querían atacar el peso hicieron sus cálculos, vieron una muralla que no podían escalar a un costo razonable y decidieron no intentarlo. Esa no decisión de los especuladores es la victoria más grande que México obtuvo en la dimensión financiera de este periodo. Una victoria que no produce titulares porque no tiene un momento dramático que fotografiar. No hay una batalla campal en los mercados. No hay una intervención masiva de Banxico comprando pesos. No hay una crisis que se resuelve en el último minuto. Hay simplemente un peso que llegó firme a la semana de la negociación del TEMEC porque la muralla era demasiado alta para escalarla. Y eso, en la dimensión financiera de la soberanía, es exactamente lo que se supone que debe pasar cuando la política monetaria funciona correctamente como instrumento de política de Estado. Banxico construyó la muralla. Sheinbaum llegó a la mesa de negociación con el escudo puesto.
Y los que planeaban atacar el peso para debilitar a México antes de que comenzaran las conversaciones del TEMEC, se encontraron ante una realidad que sus modelos no habían calculado correctamente, que México llegó más preparado de lo que ellos esperaban. En todas las dimensiones, con aliados que no tenía hace un año, con reservas que no había acumulado antes, con una tasa de interés que genera el diferencial correcto, con oro que no depende del dólar, y con un gobierno que entiende que la soberanía es un proyecto integral que se construye en todos los frentes simultáneamente, incluyendo el frente financiero que pocos ciudadanos ven, pero que todos sienten cuando van al supermercado, y el peso no se ha devaluado. Ese peso estable en la semana del TEMEC es también soberanía, construida con reservas récord, con decisiones de tasa correctas y con la diversificación que protege el valor de los ahorros de México frente a cualquier tormenta que venga desde los mercados de Wall Street o desde las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Eso es la muralla de Banjico. Y eso es lo que permite a México negociar desde la fortaleza. Pero hay algo que merece análisis específico y que los reportes financieros que cubren el tipo de cambio mexicano raramente explican con la profundidad que el tema merece. El blindaje de Banjico no es solo una defensa pasiva, es una declaración activa de posición en el tablero geopolítico más amplio que México está navegando en este periodo. Cuando un banco central acumula reservas por encima de 256,000 millones de dólares, diversifica hacia oro físico y mantiene una tasa de interés que genera diferencial atractivo frente a la Reserva Federal norteamericana. No está solo tomando decisiones técnicas de política monetaria, está construyendo un mensaje que los mercados financieros globales leen con mucha claridad. Este Banco Central no va a ser intimidado ni por la volatilidad del mercado ni por la presión geopolítica del socio comercial más poderoso del hemisferio. Ese mensaje, pronunciado no con palabras sino con cifras de reservas y decisiones de tasa de interés, tiene un efecto sobre la credibilidad de México en los mercados internacionales que ningún comunicado de política exterior puede producir por sí solo. La credibilidad financiera y la credibilidad diplomática se refuerzan mutuamente. Un gobierno que llega a negociar el TEMEC con el peso estable en 17 tiene más margen para defender posiciones difíciles que uno que llega con el peso en caída libre y los mercados nerviosos. Y esa estabilidad no es el resultado de haber evitado la confrontación, es el resultado de haber construido el escudo que hace que la confrontación no produzca el derrumbe que los especuladores planeaban. Eso es exactamente lo que Banjico construyó. Y es también exactamente lo que hace que la estrategia de Sheinbaum sea más coherente de lo que parece cuando se ven sus componentes de manera aislada. La soberanía energética, con el plan de los 140,000 millones de pesos para el gas natural. La soberanía alimentaria con la política de maíz criollo. La soberanía sanitaria con el IMSS Bienestar y la planta farmacéutica de Hidalgo. La soberanía diplomática con el eje México-Canadá y el acuerdo con la Unión Europea. Y ahora, la soberanía financiera con las reservas récord de Banxico, la tasa que mantiene los capitales y el oro que protege el valor de esas reservas frente a la volatilidad del dólar. Cada pieza de esa arquitectura refuerza a las demás. Un gobierno con soberanía energética no puede ser presionado con la amenaza de cortar el gas. Un gobierno con soberanía sanitaria no puede ser presionado con la dependencia de insumos farmacéuticos importados. Un gobierno con soberanía diplomática no puede ser presionado con el argumento del aislamiento. Y un gobierno con soberanía financiera no puede ser presionado con el chantaje cambiario. Eso es lo que hace que la posición de Sheinbaum en la negociación del TEMEC sea cualitativamente diferente de la que han tenido los gobiernos mexicanos en todas las negociaciones bilaterales importantes con Washington de las últimas 3 décadas. No porque todos los elementos estén perfectamente construidos ni porque no haya vulnerabilidades que quedan por cerrar, sino porque nunca antes habían estado tantos elementos de soberanía avanzando simultáneamente en la misma dirección y reforzándose mutuamente de manera tan visible. Washington llegó a la cumbre del 25 de mayo calculando que atacar el peso era la presión económica más directa que podía ejercer para debilitar la posición negociadora de Sheinbaum.
Los especuladores de Chicago y los fondos de cobertura de Wall Street hicieron sus modelos y prepararon sus posiciones. Banxico ya había construido la muralla. La historia de las finanzas internacionales está llena de países que perdieron esa batalla antes de que comenzara la negociación importante. México en 1994 durante el efecto tequila. Argentina en 2001. Brasil en 2002. En todos esos casos, la presión sobre la moneda produjo exactamente el resultado que los especuladores buscaban: un gobierno debilitado, una economía en crisis y una mesa de negociación donde los términos los ponía el lado que tenía más reservas. México en 2026 no repitió ese patrón. Y la razón por la que no lo repitió es que los gobiernos aprenden de la historia cuando tienen la voluntad de aprender y la capacidad institucional de aplicar esas lecciones. La voluntad la puso el gobierno de Sheinbaum con su estrategia de soberanía integral. La capacidad la puso Banxico con décadas de construcción institucional que le dieron al Banco Central la independencia y la credibilidad necesarias para acumular reservas sin que eso fuera interpretado como vulnerabilidad, sino como fortaleza. Esa combinación de voluntad política y capacidad institucional es exactamente lo que hace que el escudo financiero de México en este momento sea diferente de los que tuvieron generaciones anteriores de gobiernos mexicanos que también querían defender la soberanía, pero que no tenían las herramientas para hacerlo de manera sostenida. Las herramientas están. El gobierno que las sabe usar también está. Y los especuladores de Chicago y los fondos de cobertura de Wall Street, que planeaban atacar el peso para debilitar a Sheinbaum antes del TMEC, se encontraron con esa combinación y decidieron que la apuesta no valía el riesgo. Esa es la victoria que el peso estable en 17 pesos por dólar está celebrando sin que nadie lo nombre en los noticieros de las 8 de la noche. Cuando el peso llega estable a la semana del TMEC, después de meses de presiones, ese dato no es solo macroeconómico. Es la demostración cotidiana de que la soberanía tiene consecuencias reales. El trabajador que cobra en pesos no perdió poder adquisitivo. El ahorrista no vio reducido su patrimonio. La familia con hipoteca en pesos no enfrenta más carga. La muralla de Banxico protegió ese peso. Y eso es soberanía real y cotidiana, la que cada familia mexicana siente directamente en su presupuesto mensual. En este canal te vamos a seguir informando de todo lo que los medios no te cuentan completo. Si crees que esta información merece llegar a más mexicanos y latinoamericanos, comparte este video. Comenta qué piensas. ¿Crees que el blindaje financiero de Banxico es suficientemente sólido para proteger al peso durante toda la negociación del TMEC? ¿O hay escenarios donde los especuladores de Wall Street podrían encontrar una grieta en la muralla? El debate está abierto. Suscríbete para no perderte ningún video y defender la soberanía entre todos.